López López Donají. López Román. Martín Tehuacate. Martínez Contreras. Martínez Ricardo. Molina Flores. Presente. Ortega Benito. Ortega Pérez. Presente. Ortiz Lima. Pacheco Gabriel. Pacheco Hernández. Rafael Galindo. Presente. Ramírez Lorenzo. Presente. Rivera Martínez. Rojas Gutiérrez. Presente. Rojas López. Presente. Rubio Esquivel. Presente. Salinas. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Uribe Ponce. Presente. Diana Hernández. Viera Jasso. Presente. Salgado Rodríguez. Y tengo otra vez a Pacheco Gabriel. Bueno. Mande. Falté yo. Ahorita hago un segundo pase de lista y ahorita, si no te menciones porque no te tengo registrada, ahorita que haga el segundo pase de lista, te incluyo. Nada más me lo recuerdas. Sí. Bueno, les decía, vamos a explicar la práctica 10, la práctica número 10. También es de Excel. La siguiente semana realizaríamos 2 prácticas y con eso estaríamos terminando Excel y ya pasaríamos a la unidad de GeoGebra. Bueno, un segundito porque esa no es el archivo. En esta ocasión solamente va a ser una práctica, así que va a estar más sencillo. Por esta ocasión, la siguiente vamos a realizar 2. Ahí voy. En esta práctica vamos a poner o vamos a hacer uso de operadores lógicos. Y bueno, algunos otros comandos para cálculo de promedio. Ahorita se los muestro, es que estoy ajustando unos datos. Y ya con esto termino. Bueno, entonces, ahora sí les comparto. Les decía, es la práctica número 10, la que vamos a realizar. Aquí ya estarían viendo una hoja de Excel en color rosita. Bueno, entonces, les decía, en esta lo que vamos a hacer es a través del cálculo de los promedios por alumno y del promedio total, o la obtención de su calificación, vamos a usar algunos comandos y también operadores lógicos para poder evaluar
si acredita o no acredita en este ejemplo. Tengo algunos nombres, son ficticios, de alumnos y las calificaciones de las tareas y los exámenes. En este ejemplo que yo estoy desarrollando y que estoy explicando para ustedes, lo primero que tenemos que hacer es ordenar alfabéticamente. Ustedes en su práctica tendrán que capturar los datos que vengan en su documento para poder también proceder a ordenarlos alfabéticamente. Bueno, seleccionamos los nombres. Sí, aquí están escritos por nombre y apellido, pero están en desorden. Entonces, en la parte derecha dice ordenar y filtrar. En este caso vamos a ordenar de A a Z. Pero te da esta opción, ampliar la selección o continuar con la selección dada. Si tú continúas con la selección dada, la selección actual, lo que haría Excel es ordenar alfabéticamente solamente esta columna de nombres. Pero generaríamos un error porque las calificaciones entonces ya no corresponderían a la persona. ¿Qué necesitamos hacer? Dar clic en donde dice ampliar la selección. De esa manera, ordena alfabéticamente los nombres, pero al ordenarlos, cada nombre se lleva sus calificaciones. Entonces, observen, le doy clic en ordenar y vean ahí, por ejemplo, a Beatriz, 10, 97, 97, 94, 94. ¿Dónde quedó ahora Beatriz? Quedó en el, después de Alonso, ¿sí? Porque por orden alfabético va primero Alonso, pero Beatriz sigue apareciendo con sus calificaciones, 10, 97, 97, 94, 94, y todo el renglón está correcto. Insisto, porque ampliamos la selección para que los nombres se ordenaran alfabéticamente, pero se llevaran su información. El único inconveniente es que también el número de lista se fue con el nombre y ese número de lista no es el correcto. En este momento, el número 1 de la lista es Alonso, porque empieza con la A. Entonces, bueno, eso lo podemos corregir, simplemente reescribimos los números. Escribí el 1, escribí el 2 y los demás los escribo con ayuda del ratón, sin soltar el botón, arrastrando hacia abajo, y ya generé los demás números, ¿sí? Insisto, esto se tuvo que hacer porque como ampliamos la selección, todo lo que estaba en ese renglón se movió a la hora de ordenarlos alfabéticamente, pero también incluido el número de lista, ¿sí? Pues no pasa nada, simplemente reescribimos el número de lista y ya quedó. Entonces, observen, ahorita ya están ordenados alfabéticamente y sus calificaciones correspondientes. ¿Qué formato de calificación o de número tengo? En este caso es el formato de número con una cifra decimal. Claro está, aquí podríamos agregar a 2 cifras, a 3 o más, pero bueno, en este ejemplo que yo estoy manejando una cifra. Lo sirve porque estás viendo la configuración. Es el número, porque tenemos todas estas opciones, pero vamos a usar la opción de número, pero vamos a limitar a una cifra decimal, ¿sí? Ahí es donde se hace. ¿Qué configuración de número tendrás que usar tú en la práctica? Pues lo que te indique el texto de la práctica, ¿sí? Recuerden que lo que yo aquí te explico
Bueno, es la clase. De lo que yo aquí te explico, tú lo vas a utilizar haciendo algunos cambios de acuerdo a las indicaciones de la práctica para realizar tu tarea. ¿Sí? No es idéntico todo lo que está aquí. Hay algunos cambios, pero la explicación que te doy abarca lo necesario para que tú puedas hacer esos cambios. Bueno, voy ahora a calcular el promedio. Esto lo vamos a hacer con el signo igual, la indicación promedio, abrimos paréntesis y vamos a señalar las calificaciones que se van a promediar, que son estas 5 calificaciones de tarea. ¿Desde dónde está ubicada la tarea 1? En D3. Hasta, estos 2 puntos nos indican hasta de H3, perdón. Cierro paréntesis, damos enter y ya calculó que es 8.7. Es el promedio de las tareas. Me posiciono aquí en la esquinita, aparece esta crucecita, arrastro hacia abajo y ya se genera el promedio de los demás alumnos. Si te das cuenta, es exactamente la misma fórmula, pero ahora ya está indicando las calificaciones del siguiente renglón, etcétera. Algo parecido vamos a hacer con el promedio de los exámenes. Igual, promedio, paréntesis, seleccionas con el ratón las calificaciones del examen, cerramos paréntesis, damos enter, arrastramos y entonces ya quedaron los promedios de los exámenes. Si lleváramos el curso de forma presencial, una parte de la calificación serían las tareas y otra parte los exámenes. Claro está, en nuestro caso, suprimimos los exámenes y le estamos dando el 100% a las prácticas. Pero bueno, aquí sí se está ponderando una parte tareas, otra exámenes. Seguramente te ha ocurrido en otras materias, se les da diferente peso. A lo mejor 50-50, a lo mejor 40% las tareas, 60% el examen. Esos porcentajes pueden cambiar según la materia, según el profesor, según el curso. Bueno, aquí nosotros, para nuestro ejemplo, vamos a darle un peso del 30% a las tareas y del 70% a los exámenes. ¿Sí? Entonces, el porcentaje con el que contribuye cada aspecto va a ser distinto. Digamos que alguien sacó de promedio en tareas 10, en realidad eso se convertiría a 30%. Vamos a decir que alguien de promedio sacó en los exámenes 10, eso se convertiría en un 70%. De manera que al final se suma el 30 más 70 y ya te da el 100. Bueno, aquí, ¿cómo vamos a alimentar esa fórmula o ese cálculo? Para calcular el porcentaje vamos a usar igual el promedio de las tareas que está ubicado en este ejemplo en la posición I3. Lo vamos a multiplicar por 30 porque es el 30%. Y lo vamos a dividir entre 10. En caso de que el promedio fuera de 10, equivale a un 30%. Claro está, aquí como Alonso Aguilar obtuvo 8.7, no obtuvo 10, por eso equivale a un porcentaje del 26%, etcétera. Insisto, si hubiera tenido 10, sacaba 30%. Bueno, arrastramos y ese cálculo se repite para todos los demás alumnos. El porcentaje para los exámenes. ¿Cómo va a quedar la fórmula? Igual, promedio, y lo vamos a multiplicar
por 70, porque se contribuye con 70%, entre 10. Si, no sé si lo han captado, lo que estamos haciendo es programar una regla de 3, que desde primaria han trabajado, pues, lo más seguro es que han trabajado con regla de 3. Si 5 equivale al 100%, 2 ¿a cuánto equivale? Y ya lo multiplicaban en cruz y lo dividían. Esto es lo que estamos haciendo aquí, una regla de 3. Bueno, Alonso sacó 7.9 de promedio en los exámenes, pero eso representa el 55.07 en porcentaje. Arrastro y ya está todos los demás en porcentaje. La calificación total entonces será la suma del porcentaje de tareas y el porcentaje de examen. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Escribimos el igual, suma, paréntesis. ¿Qué vamos a sumar? J3, porque es el porcentaje de tareas, coma, O3, que es el porcentaje de exámenes. Y cerramos el paréntesis. ¿Sí? Abusados, presten mucha atención. Si colocáramos 2 puntos, sumaría desde J3 hasta O3. Pero no queremos eso. Solamente queremos a J3, O3. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado allí. Damos Enter. Y entonces ahora sí, Alonso tiene una calificación de 81.11. Bueno, en este ejemplo, estamos considerando una escala de 0 a 100, pero aquí me aparece con 2 cifras decimales porque así estaban los porcentajes. Pero como ya es la calificación final, digamos la que subiríamos al sistema, vamos a dejarla en enteros. ¿Cómo se hace? Recorriendo el punto decimal. Aquí aumentaríamos o aquí quitamos. Ahora, presten atención, por ejemplo, aquí donde dice 73.97. Cuando nosotros quitamos decimales, el 73.97 se vuelve 74. ¿Por qué? Porque ya le aplicó criterio de redondeo. ¿Sí? Eso es lo que ocurrió aquí. Bueno, acá voy a sacar el promedio de mi grupo. Otra vez, escribo el signo igual. Promedio es la indicación o el comando. Selecciono la calificación desde Alonso hasta José Juárez. Cierro paréntesis y doy Enter. Ah, bueno, pero me lo está dejando con decimales. Lo vamos a dejar entero. Listo. El promedio de aprovechamiento de este grupo fue de 85. Bueno, voy a salvar, no he salvado. Hay que guardar nuestro archivo. La forma de nombrarlo es la que hemos estado manejando todo este tiempo. 8B, P10, y aquí, bueno, le voy a quitar porque ustedes no son Abigail. Aquí sería apellido paterno, apellido materno y el nombre o nombres. Listo. Insisto, 8B, P10, porque es nuestra práctica 10, apellido paterno, materno y nombre o nombres, si es que tienen 2 nombres. Y ahí está. Por último, lo que posiblemente sea nuevo para ti, tal vez lo anterior ya lo sabías.
Esto donde estamos evaluando si acredita o no acredita. ¿A qué se refiere? Es una pequeña formulita que vamos a utilizar para evaluar, ¿sí? Esto es un operador lógico. A ver, dice igual, toda fórmula debe llevar el igual. Sí, esto es el sí. Los que tengan configurado su Excel en inglés tendrían que escribir if, if. Si tu configuración de Excel está en español, pues entonces sí. Bueno, la traducción de esto sería si P4, a ver, ¿quién es P4? A ver, espérenme tantito. A ver, si P3, déjenme corregir aquí, si P3, ¿quién es P3? Es el total de la calificación. Bueno, si la calificación es mayor o igual a 85, ¿por qué dice eso la maestra? Porque aquí está el símbolo mayor que y está el símbolo igual que. Eso significa que admite que sea mayor a 85 o que sea igual a 85. Bueno, si esto ocurre, si la calificación cumple con esta condición, entonces va a escribir acredita. Si no, va a escribir no acreditado. Es más, aquí le voy a completar acreditado. ¿Sí? Eso es lo que estamos programando, es una forma muy sencillita de programación. Entonces, bueno, 85 estamos dejando como calificación mínima. Aquí menor a 80. Si es menor a 80 pasa el curso. No está trabajando correctamente. Ya ni siquiera me está diciendo pasa el curso o no pasa el curso. Ok. Bueno, independiente de que aquí está marcando absurdos, bueno, nosotros vamos a codificarlo como les menciono, mayor a 80 o mayor e igual. ¿Eso de qué va a depender? Pues de cómo esté redactado pues las indicaciones de nuestra práctica. ¿Sí? Ahorita vamos a pasar para allá. Entonces, hago una recapitulación. Ahorita le estoy dando un poquito de color, estoy marcando los contornos. Y esto nada más es para darle presentación. Los bordes. Entonces, abusados. Su actividad consiste en hacer el cálculo de los promedios de las calificaciones que les asigne la práctica. La tabla, no se quiebre la cabeza, debe contener exactamente estas columnas. Número de lista, nombre, las 5 tareas, promedio, porcentaje, así tal cual como la ven, así deben de trabajarla ustedes. Aquí la última columna corresponde a evaluar acredita o no acredita. Bueno, y también van a calcular el promedio del grupo. Bueno, me paso a las indicaciones. Esto se los voy a compartir al rato. Esto es lo que les mando, ¿no? Siempre. Hayas asistido a la clase sincrónica, bueno, pues ya se complementa. Si no asististe, no importa. Puedes leer
con toda la calma, y esto que te solicitan es lo que se explica en la clase sincrónica. Claro está, aquí te hago la observación, cambié el orden de las prácticas. Ahorita esta práctica es la 10 para nosotros, ¿sí? Obviamente eso ya te estoy haciendo la advertencia. Aunque ahí diga 12, tú se lo vas a cambiar a 10 para que lleve la secuencia de nuestro curso. En un libro de Excel, usando solo una hoja, quiere decir las demás las vamos a eliminar, ¿eh? Escribir el nombre correspondiente a la etiqueta. La etiqueta se va a llamar calificaciones. Y cambiar a cualquier color, es gris. Capturar la información que se muestra en la siguiente tabla, ¿sí? Aquí nada más yo me voy a anticipar. El ancho de estas columnas, yo sé que aquí no se ve de esa manera, ¿verdad? Pero tú procura, o no procura, asegúrate de que el ancho de estas columnas sea el mismo. De todo lo que estoy señalando, desde la tarea 1 hasta el porcentaje del examen, sea del mismo ancho. Independiente de que vas a combinar, por ejemplo, estas celdas para poner los títulos y estas celdas de acá, no importa. Lo que te digo es para que cuando tú selecciones estos nombres y le des la opción de ordenar alfabéticamente, no tengas ningún problema. Cuando el ancho de estas columnas no es el mismo, te va a mandar un mensaje que te dice, no se puede hacer la operación porque el ancho de columna, porque hay error de dimensión, algo por el estilo. Y eso se debe a que el ancho de las columnas no es el mismo, ¿sí? Por eso te encargo mucho. Puedes ajustar a lo mejor a que sea más amplia la columna, pero si lo haces con una columna, que todas queden de ese mismo tamaño. ¿Sí? Bueno, eso como ahora sí me anticipo a dudas que podrían surgir cuando ya estés haciendo tu tarea. Lean bien, porque yo lo explico como de una manera, pero aquí te pueden cambiar un poquito los datos o las condiciones. Por ejemplo, la tarea en este caso vale 80% y los exámenes el 20%. Ah, está cambiando entonces el porcentaje. La maestra nos lo explicó con 30-70. Ah, pero no importa, tú ya sabes en dónde se escribe la fórmula y ya nada más tendrías que hacer el cambio correspondiente para que los porcentajes queden 80-20. ¿Sí? Entonces, vas a ordenar alfabéticamente los datos del alumno usando el filtro. Ya te expliqué dónde está. Completar la tabla codificando las fórmulas y operadores lógicos necesarios. ¿Cuál es lo que vas a completar? Pues estas columnas que están en blanco ahorita. Ahora, ojo, codificando las fórmulas. Ha ocurrido que reviso la tarea y si es el promedio, pero la persona lo codificó de la siguiente forma. Paréntesis, 8 más 4 más 7 más 6 más 7, cierra paréntesis, entre 5. Puede alegar maestra, pero sí es el resultado correcto. Sí, pero no usaste la indicación de promedio. Entonces tengan cuidado porque de eso se trata, que te familiarices con esa sintaxis. Por ejemplo, en calificación final que uses suma. Si tú nada más lo indicas, o sea, no indicas suma, nada más la realizas, pues no vas a tener lo correcto. Aunque me digas, ay, pero si nada más son 2 valores los que se suman, no importa. Vamos a usar el comando de suma. ¿Sí? Entonces, te encargo mucho. Y al final, el promedio para todo el grupo. Completar la tabla, bueno, usar una cifra decimal. Ah, ok, entonces una cifra. La maestra usaba en porcentaje 2. Ustedes van a usar una. Considerar la escala de calificaciones de 0 a 10.
¿Sí? Ahí se están dando cuenta, son datos enteros. En nuestro ejemplo usábamos decimales. ¿Qué más? Calificación mínima probatoria 6.6. Nosotros como manejábamos porcentaje y estábamos hipotéticamente hablando de otra escuela, manejábamos 80, 85. Bueno, ustedes con 6.6. Con las calificaciones finales van a calcular el promedio del grupo. Ya lo estábamos diciendo. Rellenar la celda de promedio con color naranja. Van a guardar el archivo como libro de Excel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es extensión XLSX? XLSX. Y, bueno, esto es un ejemplo, pero tú no eres José Filemón. Ya dijimos 8B, práctica 10, y lo cambias pues a tu nombre. El asunto también, todavía a estas alturas del semestre me están llegando correos con asuntos que dicen mi tarea o cosas por el estilo. Acuérdense que en asunto debe de estar escrito de la misma forma que el nombre de su archivo. Y bueno, el plazo de envío sería para ustedes les toca el domingo a las 11:59 de la noche. Antes de seguir, por si hay algunas dudas y demás, voy a volver a pasar lista a los que hace rato no contestaron. López Balbuena. Presente. López Román. Martín Tehuacatl. Martínez Contreras. Presente. Martínez Ricardo. Presente. Ortega Benito. Ortiz Lima. Pacheco Gabriel. Pacheco Hernández. Presente. Carlos Isidro no está. Diana Hernández. Salgado Rodríguez. Bueno. Entonces, todavía tenemos 3 minutitos, se corta la sesión y regresamos. Con toda confianza, díganme qué duda hay. Sandibel, ¿no estás registrada? ¿Me dices tu apellido? Rosas Munguía. Rosas Munguía, ajá. Sandibel. Ok, ya está. Sí, les decía, con toda confianza, pregunten si hay alguna duda, nos regresamos a hacer alguna aclaración, necesitan que les muestre yo X pantalla para que le puedan tomar foto, no lo sé. Tengo una duda, maestra. ¿Me podría repetir cómo se calcula el promedio? Sí. Uribe, un segundito. Ok. El promedio nosotros lo vamos a calcular el igual, la palabra promedio, abrimos paréntesis. Ay. Y seleccionamos de dónde a dónde queremos que saque el promedio. Esto lo hacen con el ratón. Desde la calificación 1 hasta la 5, o sea, desde D3 hasta H3. Cerramos promedio y damos Enter. Y después nada más, con ayuda del ratón y esta crucecita que sale, extendemos el cálculo hacia los demás valores. Así es el promedio. El porcentaje. Las palabras nos dirían, el promedio de las tareas por 30 entre 10. En este caso, ¿dónde está el promedio de las tareas? En I3 por 30 entre 10. Por ejemplo, el porcentaje de los exámenes sería promedio de los exámenes por 70 entre 10.
porque las tareas era el 30, el examen el 70. Ahí es donde tienen que cuidar qué les pide su tarea, ¿no? Para hacer el ajuste o la modificación necesaria. Bueno, duda contestada, no sé si sí, quedó contestada la duda. Sí, maestra, sí. Ok. Acuérdense, aquí sí P3, o sea, la calificación total es mayor e igual a 80, pasa el curso. Si no, no acreditado. Esta sería otra opción. Si la calificación es mayor a 80, pasa el curso. Si no, no acreditado. Es más. Bueno, entonces regresamos prácticamente para aclarar dudas o repasar alguna indicación. Les estaba yo mostrando nuevamente los operadores lógicos. Aquí está entrecomillado todo lo que sea texto. Y bueno. Profesora, tengo una duda. Sí, dime. Nada más es para aclarar. Sí. En los porcentajes, sí, bueno, por ejemplo, en el porcentaje del promedio de tareas, bueno, de las tareas, es 30 entre 10, si no me equivoco. El 30 es el número, bueno, el porcentaje que tiene la tarea en las calificaciones totales, ¿verdad? Sí, Ok, 30% sería las calificación, el porcentaje de las tareas. Y por ejemplo acá, 70 es el porcentaje de los exámenes. Entre 10, porque esa sería la calificación tope. Suponiendo que aquí fuera 10, vean cómo nos reporta el 30%. Suponiendo que aquí en promedio, en el cálculo, nos arrojara 10, nos reporta el 70%. Claro, eso no ocurre. Aquí es el 8.7, pero sí, el 30 se refiere al porcentaje y el 10 a la calificación máxima que pudiera tener. Sí, de ahí es donde sale. Aquí el promedio, al promedio no le van a evaluar si acredita o no acredita, ¿verdad? Nada más es el promedio del grupo para saber cómo estuvo desempeñándose estos alumnos. Maestra, el único promedio que la celda va a ser de naranja va a ser el del promedio de la calificación final. Sí, eso, bueno, ya al ratito que les mande yo el documento, ya lo tendrían, pero a ver si ahorita revisamos de rapidito. Sí, rellenar la celda del promedio con color naranja. Acá, por ejemplo, la pestaña o la etiqueta es color gris. Y esos detallitos son los que, si leen número por número,
no se les escapan. Por ejemplo, nuestra escala de calificaciones es de 0 a 10. Calificación mínima aprobatoria es 6.6. Eso quiere decir que vamos a usar una cifra después del punto, un decimal, a la hora de nuestros cálculos. ¿Sí? Porque si lo dejamos enteros, pues lo va a redondear y ya no está cumpliendo con esta escritura. ¿En qué está cambiando con el ejemplo que yo les mostré? Que nosotros manejábamos una escala de 0 a 100 y en este de tarea manejan una escala de 0 a 10. Son pequeños cambios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Otra preguntita? Maestra, ¿y la práctica anterior la calificó o todavía no? No, esa no está calificada aún. Ok. A lo mejor es muy probable, eso todavía no lo sé porque necesito revisar los resultados, que hagamos un complemento a esa práctica. Es posible. Necesito ver cómo les fue. ¿Qué deberían, en esa práctica, qué deberían de tener bien hechecito? Pues las gráficas, la línea suavizada o la línea de tendencia. Debería de estar correctamente hallada la fórmula y la evaluación de R cuadrada. En cuanto a los cálculos que deben de estar bien hechecitos serían los del modelo lineal, primero porque es un modelo sencillo y segundo porque yo se los expliqué, y de los polinomios, las exponenciales o los polinomios de orden 8 o ya otras fórmulas más complejas. Bueno, primero no iban a coincidir, estaban dando números un poco disparados, pero por eso precisamente ahí la práctica les decía, den sus razones de por qué dan números con error. Si ustedes veían la gráfica, era de esperarse porque los modelos que estaban obteniendo no eran cercanos a 1 en la evaluación de R cuadrada. Y también porque incluso la línea de tendencia se veía que coincidía para un tramo, pero para otro tramo de plano se disipaba, ¿no? Pero, contestándole a Marco, o sea, lo que sí se puede evaluar es el modelo lineal, que ustedes hayan programado bien el modelo, la ecuación del modelo lineal y del polinomio de orden 2, de orden 3, porque eso yo se los expliqué. Los otros, hay unos que sí le entendieron y lo mandaron correcto y otros que se les complicó bastante, entonces posiblemente haga una actividad complementaria porque sí es importante, más allá de la calificación, es importante que sepan escribir esas ecuaciones, esos modelos matemáticos. Y es que cambia la escritura. Si tú usas la calculadora, si tú usas GeoGebra, si tú usas Excel, cambia la forma de escribir el exponencial y la forma de escribir la notación científica. Ahí lo que voy a ampliar en explicarles, ustedes cuando tienen el 5 por 10 a la 2, esto es a lo que se le llama notación científica. Significa que al 5 le agregas 2 ceros a la derecha. Nada más que es una forma abreviada de escribir. Se suele usar para cantidades muy chiquitas o muy grandes. ¿Eso cómo se relaciona con lo que estaban ustedes obteniendo en Excel? Que tenían 5E2. Entonces, esta escritura significaba esto y en su forma desarrollada significaba esto. Pero es distinto, ¿sí? 5E2 es distinto de tener, por ejemplo, 5 por E a la 2. Eso es algo
diferente. Esto es la notación científica, la notación abreviada, y esto es una función exponencial que ya se relaciona con curvas de este tipo. Y entonces se dan cuenta, son dos conceptos diferentes, en donde estoy evaluando, no he terminado de calificar, pero dependiendo los resultados en las evaluaciones de la práctica, si decido que definitivamente estaban muy enredados ustedes y que definitivamente lo hicieron mal, daría una explicación de esto y repetirían la parte que les falló, digamos, la parte que no pudieron hacer bien. Pero bueno, eso todavía no lo decido. Pero por lo pronto sí podemos evaluar sin problema lo que ya mencioné, ¿no? La gráfica, porque eso no lo hacían ustedes, eso se los hacía Excel. Lo del modelo lineal y lo del modelo cúbico, eso lo expliqué yo, entonces eso sí lo podían hacer. Ya los otros modelos, los modelos pues que eran más irregulares, pues ya salían cosas extrañas y allí no les calificaría yo la fórmula, bueno, el uso de la fórmula, sino nada más la gráfica y la obtención de la fórmula. No sé si me explico. Pero ya cuando les den los resultados, en ese momento ya les dejaría en claro qué criterio tomé. Como les menciono, no es nada más la evaluación de la práctica, sino si yo detecto que no quedó claro el tema, pues a lo mejor lo complemento con otra explicación y otra pequeña tarea que se complemente, ¿no? Ya, ya veremos. Bueno, entonces ahorita se van ligeritos, nada más llevan esta tareita pequeña para el domingo. La próxima semana van a hacer 2 prácticas de Excel. ¿Sí? Ya los dejo descansar hoy, la próxima semana serían 2. Bueno, pues sería todo entonces. Gracias por su asistencia. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense Hasta luego, mucho. maestra. Cuídense. Gracias. Luego, profesora. Bonita tarde, Camila. Hasta luego.